Bueno, pues vamos a comenzar el repaso con la victoria con goleada del líder, más líder todavía de la tercera extremeña, la Extremadura, que ha goleado al Jerez 4-0, nada más y nada y además menos, que Rodrigo. están en el mejor momento de... Van para arriba, ¿eh? Sí, Había sí. dudas, no dudas, pero sí al principio... Era un poquito, sí, no sé si rácano, pero bueno, que tampoco entusiasmaba demasiado, pero No según luego jugado. vamos a escuchar a Agustín Izquierdo, el partido ha encantado tanto a él como a la afición. Se va engrasando la máquina. La verdad es que la afición de Almendralejo tiene que estar muy contenta, ya no solo por cómo gana su equipo y porque es líder, sino por cómo juega, porque de verdad, realmente, ayer fue una exhibición, hace 7 días fue otra exhibición en Miajadas y lo está abordando el equipo de Izquierdo, que para ser una tercera división, y todo hay que decirlo, jugar de la manera tan atrevida como lo hace, fíjate, esta es la prueba irrefutable de que está haciendo un fútbol espléndido, un gol, una combinación perfecta entre Carlos Rubén, Curro, que verdaderamente cuando conectan... La pareja de futbolistas de tercera división que tiene Extremadura, ten cuidado. Es tremenda. Hemos querido rescatar la repetición de este segundo gol de Curro porque tiene un golpeo exquisito. Ahí le hace un pequeño extraño a Mario, el portero, pero va con mucha potencia y le dobla la manopla. Y todo en la primera parte, ¿eh? En el minuto ya 32, este tercero de Ferreiriña, 3-0 ante el Jerez. Ferreiriña, que curiosamente le suele marcar siempre a su ex equipo. Y al final, pues el 4-0 obra de Víctor Moriano, aprovechando ese rechace. Nada, victoria y disfrutando del equipo de Almendralejo. Vamos a ver qué se cuenta Agustín Izquierdo. Yo creo que esto es para la afición, o sea, para el público, para todo el mundo que estamos viendo el partido. Yo me lo he pasado en grande también, entonces yo creo que esto es para un regalo para la afición, que se lo pase bien, a ver si enganchamos cada vez más, el equipo engancha más a la gente y cada vez vienen más público a ver ese equipo aquí en Almendralejo, y yo creo que ese es el mayor regalo que le pueden hacer a los jugadores.